Bitcoin ha subido más de un 20% desde los mínimos del 7 de septiembre, pero esta semana podría cambiarlo todo para el análisis general del precio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis de última hora de la situación actual de Bitcoin, ya que las noticias que vamos a ver durante esta semana, veréis que hay dos más importantes que las demás, pueden generar un cambio radical en el análisis general a medio y largo plazo del precio. Además, si nos da tiempo, tocaremos un par de puntos importantes sobre la dominancia que pueden determinar también ese análisis a medio y largo plazo. Vamos a ir ya directamente al grano y como veis, la jornada de hoy no va a ser demasiado importante. Sí que es cierto que tenemos declaraciones de Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo, ya las hemos tenido, y luego tendremos otra comparecencia, ahí es donde quería ir, de otro miembro, otro funcionario del BCE. Luego, ya pasando a la sesión americana, tenemos un par o tres de noticias, como subasta de deuda a 3 años, etcétera, etcétera, que bueno, no creo que impacten demasiado. El tema no está en la jornada de hoy, sino que está más tirando a mañana y ya a pasado o jueves incluso. ¿Por qué? Bueno, ya para empezar, mañana, aquí podéis ver, tenemos informes de IPC en Estados Unidos. Esta semana vamos a tener informes de IPC de Alemania, España y Estados Unidos que se publican el martes, luego Reino Unido lo va a publicar el miércoles y Francia lo publica el jueves. Ya pasando a el viernes, pues bueno, tendremos Italia y la eurozona. Entonces, ¿por qué es importante el IPC? El IPC es índice de precios del consumidor y eso determina, en pocas palabras, cómo está el punto en cuanto a la inflación. Y la inflación ya sabéis que está en boca de todos porque está desmedidamente alcista en todo el mundo. Y además son los argumentos, o es uno de los argumentos más importantes que utilizan los bancos centrales a la hora de determinar los tipos de interés. Entonces sabéis que el 21 de septiembre salen los tipos de interés en Estados Unidos y realmente el IPC es uno de los últimos datos que tiene Estados Unidos para acabar de determinar cuánto va a subir esa tasa de tipos de interés. Luego tenemos, sí que es cierto que la temporada de resultados en Estados Unidos está llegando a su fin, pero tenemos dos empresas que son un poquito más importantes que acaban de presentar. Una de ellas es Oracle y la otra de ellas es Adobe Systems, ¿vale? Las vamos a tener una el lunes, o sea, hoy mismo, y la otra el jueves. Así que, pues bueno, no creo que implique demasiado, todo lo contrario, porque ya estamos llegando a su fin, pero sí que es cierto que son dos empresas que, bueno, que son top en Estados Unidos y que, pues, están presentando ya en esta etapa final. Luego tenemos también alguna otra noticia, como por ejemplo los acontecimientos que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Ahora parece, pues bueno, si buscáis en diferentes periódicos, en diferentes portales de noticias, veréis cómo ahora parece que Rusia está cediendo ante Ucrania, que Ucrania está reconquistando parte de la ciudad de Izum, lo tenemos por aquí, la sorprendente reconquista por parte de Ucrania en la ciudad de Izum. Pues bueno, ahora parece que Ucrania le da la vuelta a la tortilla. Hemos estado un tiempo donde no había demasiadas noticias, ahora las noticias que nos empiezan a llegar más determinantes o más genéricas son que Ucrania está ganándole la partida. Al final, hacer una pequeña reflexión sobre esto, y es que lo que esté pasando allí es imposible saberlo, ya no solo por la gente que está allí, sino imaginaros por la gente que estamos aquí, ¿no? La información está muy limitada, llega información a la gente que quiere, la información que transmite la gente ya llega por parte de quien la da de manera tergiversada, y esa gente que recibe la información ya tergiversada también la manipula a su interés, ¿no? Entonces nos llega aquí a nosotros, a la gente que intentamos consumir información veraz, pues bueno, manipulada por 2 o por 3, por lo cual yo no acabaría de darle demasiada importancia a este tipo de noticias, ¿no? Entonces, además de esto, además de la semanita que tenemos, que como veis lo más importante es el IPC, y bueno, pues bueno, estar pendientes también de qué es lo que puede suceder entre Rusia y Ucrania, tenemos otra noticia importante que ya sabéis, y es el merge de Ethereum. Quedan literalmente, pues bueno, 2 días, 19 horas, 6 minutos, 13, 12, 11 segundos para que se haga oficial ese merge, y pues bueno, esto casa con el día 15 de septiembre, que si no me equivoco es jueves de madrugada. De madrugada, si formas parte de España, que somos UTC+2, pues bueno, cada uno que se mire un poco su horario, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos muy expectantes de qué es lo que puede suceder. Yo ya he hecho varios vídeos de Ethereum, te los voy a dejar abajo en el primer comentario fijado por si te interesa. Tengo vídeos analizando el merge en sí y tengo vídeos también tocando cuál es la posible predicción que yo hago respecto al precio. Además de esto, fijaros, vamos a entrar aquí en este portal de noticias, BitScreener. La verdad que está bien en cuanto a noticias, pero fijaros lo que estamos viendo.
Empezamos por arriba. Bitcoin podría estar en el fondo a medida que aumenta la cantidad de direcciones Bitcoin diarias, ¿vale? Como que ya estamos en el fondo del mercado. Bitcoin supera los 22.000, alcanzando el nivel más alto en casi un mes antes de los datos de inflación y la fusión de Ethereum. ¿Qué más por aquí? Una semana crucial para el precio de Bitcoin. Bitcoin llegará a los 24.000 y así sucesivamente. Estáis viendo, estamos empezando a ver nuevamente como a mínimo punto que el precio de Bitcoin se infla un poquito, hemos comentado un 20% desde el 7 de septiembre, ya empieza nuevamente el FOMO, ya empieza que si Bitcoin ha tocado el suelo, que si Bitcoin llega a los 24.000, que si Bitcoin no sé qué, que si Bitcoin no sé cuántos. Muy importante, por favor, que nos dejemos y que nos intentemos aislar lo máximo posible de este tipo de corrientes, de este tipo de informes, porque no nos van a aportar nada positivo. Lo más importante y lo más vital es centrarnos en nuestro análisis y en nuestra predicción, pero no es nuestra predicción de ahora, sino en la predicción que llevamos haciendo tiempo atrás, ¿vale? Entonces, relacionado con esto, ya haremos un vídeo dedicado, un vídeo exclusivo de esto que os voy a comentar ahora. Ya le dedicaremos un vídeo concreto, pero lo quiero tocar y lo quiero tratar, ¿no? Y se está empezando a hablar nuevamente de este patrón de aquí, de esta situación que vivimos a finales del año 2018, que terminaba, por así decirlo, con el ciclo bajista, y realmente es muy similar justamente esto, o incluso desde el impulso hasta esto de aquí, con lo que estamos viendo ahora, ¿no? El impulso y esta especie de mínimo creciente con impulso alcista, mínimo creciente con impulso alcista. Pero sin entrar mucho en detalle, porque ya entraremos en detalle en su debido momento, sí que es verdad que yo personalmente, si tuviera que elegir entre un punto y otro, yo os podría ahora manipular, entre comillas, enseñándoos otra situación, y es pues literalmente esta de aquí. ¿Por qué? Pues imaginaros, estamos ahora mismo desde los máximos del ciclo, esta semana la hemos abierto, fijaros, la hemos abierto un 68, un poquito menos, 68 justo, por ciento abajo en 301 días, ¿vale? Es como estamos desde el máximo del ciclo hasta la apertura de esta semana, 68% abajo, 301 días. En cambio, si cojo y me pongo en el máximo de este ciclo alcista y busco los 301 días, vamos a buscar 301 días, estamos justamente, fijaros, un 68,3% abajo en exactamente los mismos 301 días, ¿vale? ¿Cuál es el argumento más sólido que tenemos para entender que esto ya es el final de ciclo bajista y que vamos a tirar para arriba? Pues bueno, el argumento más sólido es la comparativa con este final de ciclo de aquí. Pero claro, si realmente miramos días y miramos porcentajes, en cuanto a este ciclo de aquí y en cuanto a este ciclo de aquí, ahora mismo, la situación en la que nos encontramos ahora corresponde a esta situación de aquí, previa a toda esta gran caída y movimiento ya luego posteriormente impulsivo. Pero claro, no nos haría demasiada gracia entender que esto es el final de ciclo porque lo comparamos con esto, con esta parte final, en vez de hacer zoom out y ver que realmente podríamos estar aquí sin ningún problema. Entonces imaginaros comprar aquí como si fuera el final de ciclo y que luego realmente, pues oye, venga un 49% abajo y Bitcoin se plante pues en 10.000, que es lo que podría pasar si nos podemos a comparar patrones, ¿vale? Entonces, muy importante entender, sí que es verdad, sí que es cierto que estamos empezando a ver anomalías. ¿Por qué esta semana va a ser tan importante? Básicamente porque estamos empezando a ver anomalías. ¿Anomalía qué implica? Anomalía implica que dentro de un movimiento bajista, luego tú puedes tener un movimiento a la contra que está representado en forma de pullback. Pero cuando finalizas el pullback, luego vuelves al movimiento a la baja. Y en vez de ver movimiento a la baja, estamos viendo cómo la semana pasada fue alcista, la semana anterior fue desaceleración, que una semana está bien, dos, pues bueno, te lo pueden comprar por lo que sea, pero ya más no. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que esta semana va a ser súper trascendente, súper importante para ver lo siguiente. Punto número 1. Esta semana es alcista nuevamente, por lo cual entramos en dos fases. Fase número 1, el pullback no ha terminado, por lo cual tiene que seguir un pullback más desarrollado, que en este momento no acabamos de ver la forma, pero bueno, imaginaos que luego el precio hace así y hace así. Entonces todo el mundo diría, claro, un doble techo, está clarísimo. Vale, bueno, pero si esta semana sigue siendo alcista y no es bajista, todo lo que sea no ser bajista es negativo para la continuación bajista del precio, por lo cual podría ser hasta positivo. Pero bueno, todo lo que sea que esta semana no es bajista puede implicar, punto número 1, que el pullback no ha terminado, punto número 2, que es un poco lo que llevamos comentando semanas y semanas, y es que esto forma parte de un movimiento de final de ciclo con
derivaciones o con dilataciones incluso por arriba y por abajo sin ninguna duda, pero que no forma parte de un impulso, un pullback y una terrible continuación. Impulso, pullback, terrible continuación nuevamente que nos lleva a los 10.000, a los 5.000 o a los 7.000, ¿vale? Entonces, que esta semana sea positiva acerca la hipótesis a esas dos teorías. Hipótesis número 1, y lo repito por última vez, esto se trata de un pullback mayor, no ha terminado el pullback, por lo cual hay que seguir analizando. Hipótesis número 2, y es la que yo considero que es más probable, estamos ante un final de ciclo en forma de rango, en forma de suelo más largo, más grande, más duradero, y por lo cual, pues bueno, estamos viendo como una de las características principales de un rango es falta de dirección, falta de tendencia, ¿vale? Entonces, bajando un poquito de temporalidad, yendo a gráfico diario, y con esto ya terminamos y pasamos directamente a la dominancia, estamos viendo cómo el fin de semana lo hemos pasado tranquilo, ha sido un fin de semana positivo porque han sido velas verdes, pero sí que es verdad que son dos velas de desaceleración. Desaceleración que además llega en niveles importantes como por ejemplo la media móvil de 50 diaria. Hemos dejado atrás ya la media móvil de 20 diaria, la damos por rota, pero sí que es cierto que la de 50 está tocada. Estamos ahora mismo en contacto con la misma. Claro, podrías decir, hombre, claro, pero la media móvil de 50 diaria al final, pues bueno, forma parte de un movimiento largo, forma de pullback largo. Sí, pero es que realmente ya venimos de tocarla. Venimos de un claro movimiento bajista, la hemos tocado y estábamos en un claro movimiento bajista. Por lo cual, si la salud del mercado fuera negativa, en forma de tendencia negativa porque está cayendo, o sea, en tendencia bajista, no necesitaríamos, después de volver a tocarla claramente, caer un poquito y volver a tocarla, porque tendríamos que estar ya, o tendría que representarse esto como un movimiento bajista, ¿vale? Entonces, no estamos viendo eso, por lo cual volvemos a las teorías que hemos comentado antes. Uno, el pullback necesita más desarrollo, el pullback semanal, por lo cual un pullback semanal va a formar tendencia en otras temporalidades, como por ejemplo diaria, o punto número 2, y es la que ya hemos comentando semanas, incluso meses, esto es un gran rango, ¿vale? Igualmente, como podéis comprobar, tiene aún el gráfico diario ciertos niveles, ciertos puntos bastante importantes por encima del mismo, por lo cual en forma de resistencia. El más importante ahora, pues además de la media móvil de 50 diaria, la cual tiene que confirmar su ruptura, es decir, esto no es una ruptura, han sido dos velas de desaceleración que ha goteado el precio hacia arriba y pues bueno, técnicamente la ha roto, sí, pero claro, no es la ruptura que se espera de un movimiento, de un nivel. Y además la vela de hoy pues tiene que confirmarse, ¿vale? Ese es el primer nivel, la media móvil de 50. Pero luego tenemos otro nivel y es este nivel de aquí, y es el de los 22.400, 22.500, que representa una zona de máximo, máximo, mínimo, mínimo. Podríamos contactarlo en forma de máximo, por lo cual de resistencia, por lo cual un punto que hiciera push hacia abajo del precio, ¿vale? Además de todo esto, si quieres añadir más elementos analíticos a un poco el contexto, un poco la situación, tú puedes coger y mirar la dominancia. La dominancia, analizamos, fijaros, el roto que le hicimos a la dominancia hace no demasiado, donde comentábamos que teníamos que estar muy atentos a los niveles, esto fue hace una semana o hace 2 semanas, no recuerdo, a los niveles en los que llegábamos. ¿Por qué? Pues porque estábamos llegando a un nivel, esperad que borro todo esto, perdonad, estábamos llegando a un nivel importante de la dominancia, el cual, pues fijaros, es no solo esta zona de acumulación de aquí, que tenemos dibujada en forma de recuadro, sino que también coincide con mínimos anteriores inicios de mercado bajista, ¿no? Entonces hemos visto cómo la dominancia en un punto importante arrancó con fuerza, intentó romper niveles, intentó, pues bueno, dar esa tendencia alcista de la dominancia, por lo cual tendencia bajista de Bitcoin, pero se dio la vuelta completamente. Y esto no implica que hayamos visto un gran desarrollo del precio, sino que lo que hemos visto es, bueno, como el dinero ha podido rotar a ciertas altcoins, como por ejemplo Ethereum Cash, como por ejemplo, Matic, como por ejemplo BNB, que pues bueno, se ha encontrado más valor en ciertos momentos por ciertas noticias o ciertos acontecimientos, y esto ha generado que igual se pierda un poco el interés en Bitcoin, ¿vale? Pero fijaros cómo ha vuelto a hacerse fuerte en este nivel de soporte, generando ni más ni menos que una envolvente alcista la semana pasada, ¿vale? El cierre de la semana pasada fue una envolvente alcista. ¿Esto qué implica? Implica que el momentum de la dominancia ahora mismo está hacia arriba, y que a menos que haya algún tipo de alteración, es muy probable que sigamos viendo esta semana alcista hasta contactar con 2 niveles. Esta diagonal, como veis, toca una vez, 2 veces y 3 veces, y la Bull Market Support Band, ¿vale? O sea, estos niveles que vamos a contactar ahora mismo
de la dominancia son importantes para ver si es posible ver esa continuación o ese desarrollo que nos lleve ya directamente a los máximos de estos últimos meses de la dominancia, y con lo cual acerque a Bitcoin a esa situación o a ese contexto de, vale, en vez de que esto pueda ser un gran rango, o sí que podría casar, ¿vale? Que esto pudiera ser un gran rango, que la dominancia explotara y que esto fuera un gran rango. Claro, el gran rango puede generar caídas importantes de Bitcoin hasta los 15.000 sin ningún problema, y esto implica una caída desde el máximo de este rango hasta el mínimo de un 40% prácticamente, por lo cual acercaría más la teoría de Bitcoin, la teoría de lo que podemos esperar hacia un gran rango, o el pullback no ha terminado, por lo cual se esperan más caídas, que a un final de ciclo completamente similar a este final de ciclo que aquí. Por lo cual, ahora mismo, como podéis comprobar, todos los elementos, todos los argumentos convergen hacia una dirección, hacia una hipótesis que, pese a que desde ciertos puntos se intente derivar o se intente hacer prensa sensacionalista de Bitcoin no sé qué, Bitcoin final de suelo, Bitcoin 24.000, Bitcoin no sé cuántos, estamos viendo cómo, en general, analizando de manera fría, de manera objetiva, estamos más cerca de una continuación bajista o un gran rango que implique final de ciclo, que no de ese final de ciclo en sí. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.